Trastorno bipolar y trastornos relacionados. El trastorno bipolar tipo 1, antes llamado psicosis maníaco-depresiva, es un subtipo de trastorno bipolar, una enfermedad mental grave. Se caracteriza por periodos de alteración del estado de ánimo que puede ser maníaco, depresivo o mixto, es decir, alternando rápidamente entre manía y depresión. Criterios diagnósticos. Para un diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1 es necesario que se cumplan los criterios siguientes para un episodio maníaco. Antes o después del episodio maníaco pueden haber existido episodios hipomaníacos o episodios de depresión mayor. Episodio maníaco: un periodo bien definido de estado de ánimo anormal y persistente elevado, dura como mínimo una semana. Aumento de autoestima o sentimiento de grandeza. Disminución de la necesidad de dormir, más hablador de lo habitual. Episodio hipomaníaco: un periodo bien definido de estado de ánimo anormal que dura como mínimo 4 días consecutivos. Facilidad de distracción, aumento de la actividad dirigida a un objetivo, participación excesiva en actividades. Episodio de depresión mayor: estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días según se desprende de la información subjetiva. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas. Se deben de cumplir al menos los criterios para un episodio maníaco. La aparición del episodio maníaco y de depresión mayor no se aplica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante u otro trastorno del espectro de esquizofrenia. A la par están los procedimientos de codificación y de registro. A la hora de registrar el nombre de un diagnóstico se enumeran los términos en el siguiente orden: trastorno bipolar tipo 1, tipo de episodio actual o más reciente, especificadores de gravedad, psicóticos de remisión y a continuación tantos especificadores sin código como correspondan al episodio actual o más reciente. Se debe especificar con ansiedad, con características mixtas, con ciclos rápidos, con características melancólicas, con características atípicas, con características psicóticas congruentes con el estado de ánimo, con características psicóticas no congruentes con el estado de ánimo, con catatonía, con inicio en el periparto. Las características diagnósticas. El rasgo esencial de un episodio maníaco es un periodo bien definido de estado de ánimo anormal o persistente de la actividad o la energía, pues está presente la mayor parte del día, durante un periodo al menos una semana. El estado de ánimo en un episodio maníaco se suele describir como eufórico, excesivamente alegre, alto o sintiéndose por encima del mundo. En algunos casos, el estado de ánimo es de tal manera contagioso que se reconoce fácilmente como excesivo. En los niños, la alegría, la tontería y la bobería son normales en el contexto de circunstancias especiales. Durante el episodio maníaco, el individuo puede implicarse a muchos proyectos nuevos y solapados. Los proyectos se inician habitualmente con poco conocimiento sobre la materia y parece que no hay nada que esté al alcance del individuo. Normalmente se encuentra una autoestima elevada que va desde la autoconfianza carente de crítica hasta la marcada grandiosidad que puede alcanzar dimensiones delirantes. Uno de los rasgos más frecuentes es una menor necesidad de sueño que es distinta del insomnio, en el que el individuo quiere dormir o siente la necesidad de dormir pero no puede. El lenguaje puede ser rápido, con apremio, chillón y difícil de interrumpir. Los individuos pueden hablar continuamente y sin consideración hacia los deseos de hablar de los demás. Los pensamientos del individuo van a menudo más rápido de lo que puede expresar verbalmente. Con frecuencia hay fuga de ideas que se evidencia por el flujo del discurso casi continuo y acelerado. Desarrollo y curso. La edad media de comienzo del primer episodio maníaco, hipomaníaco, depresivo mayor es aproximadamente de 18 años. Para el trastorno bipolar tipo 1 hay que hacer algunas consideraciones especiales para realizar el diagnóstico en los niños. Es difícil definir con precisión lo que es normal o lo que se espera en un niño a una determinada edad, ya que los niños de una misma edad cronológica pueden encontrarse en diferentes estadios de desarrollo. Por lo tanto, se debería considerar cada niño de acuerdo con su propia situación basal.
Trastorno bipolar tipo 2. Para un diagnóstico de trastorno bipolar tipo 2 es necesario que se cumplan los criterios siguientes para un episodio hipomaníaco actual o pasado y los criterios siguientes para un episodio de depresión mayor actual o pasado. Episodio hipomaníaco. Un periodo bien definido de estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable y un aumento anormal y persistente de la actividad o la energía que dura como mínimo 4 días consecutivos y está presente la mayor parte del día. Durante el periodo de alteración de ánimo y aumento de la energía y la actividad han persistido 3 de los síntomas siguientes: aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza, disminución de la necesidad de dormir, por ejemplo, se siente descansado después de solo 3 horas de sueño, más hablador de lo habitual o presión para mantener la conversación, episodio de depresión mayor. 5 o más de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y presentan un cambio del funcionamiento anterior. Al menos uno de los síntomas es 1. El estado de ánimo deprimido y 2. Pérdida de placer o interés. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Se han cumplido los criterios al menos para un episodio hipomaníaco y al menos para un episodio de depresión mayor. Los síntomas de depresión o la incertidumbre causada por la alternancia frecuente de periodos de depresión e hipomanía provocan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. También se debe especificar el episodio actual o más reciente, hipomaníaco, depresivo. Se debe especificar si es con ansiedad, con características mixtas, con ciclos rápidos, con características psicóticas congruentes con el estado de ánimo, con características psicóticas no congruentes con el estado de ánimo. Se debe especificar el curso si no se cumplen actualmente todos los criterios para un episodio del estado de ánimo, en remisión parcial, en remisión total, y se debe especificar la gravedad, si es leve, moderado y grave. Las características diagnósticas. El trastorno bipolar tipo 2 se caracteriza por un curso clínico con episodios afectivos recurrentes consistentes en uno o más episodios de depresión mayor y al menos un episodio hipomaníaco. El episodio depresivo mayor debe durar al menos 2 semanas y el episodio hipomaníaco debe durar al menos 4 días para que se cumplan los criterios diagnósticos. Los episodios de trastorno depresivo inducido por sustancias, medicamentos de trastorno bipolar inducido por sustancias, medicamentos y trastornos relacionados de trastorno depresivo y trastornos relacionados debido a otra afección médica. Los episodios depresivos o las fluctuaciones hipomaníacas deben causar un malestar clínicamente significativo o una alteración del rendimiento social, laboral o en otras áreas. Los pacientes con trastorno bipolar tipo 2 normalmente acuden al facultativo durante un episodio depresivo mayor y es poco probable que se quejen inicialmente de síntomas de hipomanía. Con frecuencia es útil la información clínica que aportan otros informantes con amigos, cercanos o familiares para establecer el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 2. Desarrollo y curso. Este trastorno puede iniciarse en la adolescencia tardía y a lo largo de la edad adulta. La edad media de comienzo es hacia la mitad de la veintena, lo que significa que es ligeramente más tardío que el trastorno bipolar tipo 1, pero más temprano que el trastorno depresivo mayor. La enfermedad suele iniciarse con un episodio hipomaníaco. Esto ocurre alrededor del 12% de los pacientes con diagnóstico inicial de trastorno depresivo mayor. Pueden preceder al diagnóstico de ansiedad, el abuso de sustancias y los trastornos de conducta alimentaria, lo que complica su detección. Trastorno ciclotímico. Es un trastorno poco frecuente del estado de ánimo. La ciclotimia causa altibajos emocionales, pero no son tan extremos como en el trastorno bipolar tipo 1 o tipo 2. Durante 2 años como mínimo han existido numerosos periodos con síntomas hipomaníacos que no cumplen los criterios para un episodio hipomaníaco. Durante el periodo de 2 años citado anteriormente, los periodos hipomaníacos y depresivos han estado presentes al menos la mitad del tiempo y el individuo no ha presentado
presentado síntomas durante más de 2 meses seguidos. Los síntomas no pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o a otra afección médica. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Se debe especificar con ansiedad. Las características diagnósticas. El rasgo principal del trastorno ciclotímico es una alteración crónica y fluctuante del estado de ánimo que conlleva numerosos periodos de síntomas hipomaníacos y periodos de síntomas depresivos que son distintos entre sí. Los síntomas hipomaníacos son insuficientes en número, gravedad, generalización o duración para cumplir los criterios de un episodio hipomaníaco, y los síntomas depresivos son insuficientes en número, gravedad, generalización o duración para cumplir los criterios de un episodio depresivo mayor. Si un paciente con trastorno ciclotímico presenta posteriormente un episodio depresivo mayor, maníaco o hipomaníaco, se cambia el diagnóstico por el de trastorno bipolar tipo 1 o trastorno bipolar especificado o sin especificar. Aunque algunos pacientes puedan tener una funcionalidad preservada durante algunos periodos de hipomanía, debería haber a lo largo del curso del trastorno una alteración o afección clínicamente significativa. Trastorno bipolar y trastorno relacionado inducido por sustancias medicamentos. Una alteración importante y persistente del estado de ánimo que predomina en el cuadro clínico y que se caracteriza por un estado de ánimo elevado, expansivo o irritable, con o sin estado de ánimo deprimido o disminución notable de interés o placer por todas o casi todas las actividades. El trastorno no se explica mejor por un trastorno bipolar o un trastorno relacionado no inducido por sustancias medicamentos. Características diagnósticas. Los rasgos diagnósticos del trastorno bipolar y trastorno relacionado inducido por sustancias medicamentos son esencialmente los mismos que los de la manía, la hipomanía y la depresión. Los efectos secundarios de algunos antidepresivos y de otros fármacos psicotrópicos pueden parecerse a los síntomas primarios de un síndrome maníaco, pero son fundamentalmente diferentes de los síntomas del trastorno bipolar y no son suficientes para el diagnóstico. Desarrollo y curso. En la manía inducida por fenciclidina, la presentación inicial puede ser el delirium con rasgos afectivos que se convierte en un estado atípico de manía o de manía mixta. Esta afección acompaña al consumo o la inhalación rápida y aparece normalmente en unas horas o como mucho en unos pocos días. Trastorno bipolar y trastorno relacionado debido a otra afección médica. Características diagnósticas. Un periodo importante y persistente de estado de ánimo anormalmente elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal de la actividad o la energía que predomina el cuadro clínico. El trastorno no se explica mejor por otro trastorno mental. El trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un delirio. Especificar con características maníacas. No se cumplen todos los criterios para un episodio maníaco o hipomaníaco. Con episodio de tipo maníaco o hipomaníaco se cumplen todos los criterios para un episodio maníaco o hipomaníaco. Con características mixtas también existen síntomas de depresión, pero no predomina en el cuadro clínico. Las características diagnósticas. Los rasgos esenciales del trastorno bipolar y trastorno relacionado debido a otra afección médica son la presencia de un periodo importante y persistente de ánimo anormalmente elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal de la actividad o de la energía que predomina en el cuadro clínico que se puede atribuir a otra afección médica. En la mayoría de los casos, el cuadro maníaco o hipomaníaco puede aparecer durante la presentación inicial de la afección médica. Por ejemplo, en el primer mes. Sin embargo, hay excepciones, especialmente en las afecciones médicas crónicas que pueden empeorar o provocar la recaída y que anuncian la aparición de un cuadro maníaco o hipomaníaco. Desarrollo y curso. El trastorno bipolar y trastorno relacionado debido a otra afección médica tiene un comienzo agudo o subagudo dentro de las primeras semanas o el primer mes tras el comienzo de la afección médica asociada. Sin embargo, esto no es siempre así.
ya que el empeoramiento y las recaídas posteriores de la afección médica asociada pueden preceder al comienzo del síndrome maníaco o hipomaníaco. Otro trastorno bipolar y trastorno relacionado especificado. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno bipolar y trastorno relacionado que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica del trastorno bipolar y trastorno relacionado. Algunos ejemplos de presentaciones en que se puede especificar utilizando la designación otro especificado son las siguientes: episodios hipomaníaco de corta duración de 2 a 3 días y episodios de depresión mayor, episodios hipomaníacos con síntomas insuficientes y episodios de depresión mayor, episodio hipomaníaco sin episodio previo de depresión mayor, ciclotimia de corta duración menos de 24 meses. Trastorno bipolar y trastorno relacionado no especificado. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno bipolar y trastorno relacionado que causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica del trastorno bipolar y trastorno relacionado. Especificadores para trastorno bipolar y trastornos relacionados. Especificar si con ansiedad se siente nervioso o tenso, se siente inhabitualmente inquieto, dificultad para concentrarse debido a las preocupaciones. Especificar con gravedad actual, leve, grave o moderado. Con características mixtas, episodio maníaco o hipomaníaco con características mixtas. Se cumplen todos los criterios para un episodio maníaco o hipomaníaco. Disforia destacada o estado de ánimo deprimido según se desprende en la información subjetiva, disminución de interés o del placer por todas o casi todas las actividades, agitación o retraso psicomotor casi todos los días. Episodio depresivo con características mixtas, estado de ánimo elevado expansivo, aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza, más hablador de lo habitual o presión para mantener la conversación, con ciclos rápidos. Se puede aplicar al trastorno bipolar tipo 1 o tipo 2, presencia de al menos 4 episodios del estado de ánimo en los 12 meses anteriores que cumplen los criterios para episodio maníaco. Con características melancólicas, pérdida de placer por todas o casi todas las actividades, falta de reactividad a estímulos generalmente placenteros, no se siente mucho mejor, ni siquiera temporalmente, cuando sucede algo bueno, con características atípicas, notable aumento de peso del apetito, hipersomnia, parálisis plumbea, es decir, sensación de pesadez plumbea en brazos o piernas. Con características psicóticas, los delirios o alucinaciones están presentes en cualquier momento de este episodio. Si existen características psicóticas, especificar si son congruentes o no con el estado de ánimo. Con patrón estacional, este especificador se aplica al patrón de episodios del estado de ánimo a lo largo de toda la vida. La característica esencial es un patrón estacional regular de al menos un tipo de episodio, es decir, manía, hipomanía o depresión. Se debe especificar si es en remisión parcial, en remisión total, también si es leve, moderado y grave. Gracias.